la capa de un tercer material, es decir, son láminas de materiales distintos. Por ejemplo, la madera, el terciado. El material terciado es un tipo de material laminado. ¿Se entiende? Esos son los tres tipos de material compuesto que existen. Veamos cada uno de ellos. El material particulado. Existen dos grandes grupos. Unos son los materiales nanocompuestos o llamados endurecidos por dispersión. Esto es lo que vimos cuando trabajamos con dispersión de fases. ¿Se acuerdan? El proceso de envejecido. Cuando uno baja, lo templa y después sube la temperatura y empiezan a aparecer partículas pequeñas en el material. Partículas que deben ser, ¿cuáles son las características? Deben ser más duras, más frágiles, redondas y no conectadas entre sí. Cuando se cumplen esas propiedades en una matriz que es más suave, más blanda, más dúctil, tengo un material perfecto de forma particulada. Algo importante es que no todo puede ser particulado o en forma de nanopartículas, ya que debe existir una adherencia. Debe, ojalá, ser una combinación donde la partícula esté de alguna forma unida con la matriz. No puede ser una pelotita entre medio, ¿se entiende? O si no, no se llama material compuesto particulado, porque estamos hablando de un nanocompuesto. Siempre el nanocompuesto lo que cambia es la propiedad mecánica. Es decir, ¿cuál es la gracia del material compuesto por partículas por dispersión? Es que el material aumenta su resistencia. Esa es la función de los nanocompuestos o la nanodispersión, ¿cierto? Los compuestos por nanopartículas son que materiales más duros y resistentes, pero sin afectar de mayor manera la ductilidad. Por lo tanto, al tener materiales compuestos por nanopartículas, son materiales que aumentan la resistencia, pero no se vuelven más frágiles. Esa es la gracia, que lo diferencia del tratamiento en frío, ¿ya? Ahora, el segundo gran grupo, ya no los nanodispersos, estamos hablando de materiales particulados. Bueno, primero voy a volver un poco acá, se me había olvidado esta diapo, no tienen mayor... no es. Había puesto las tablas de resistencias para ver cómo aumentaba, al tener dispersión, aumentaba la resistencia. No, vámonos directamente acá, al particulado. El material particulado ya no es un material por dispersión, ya no son nanopartículas. ¿Qué significan nanopartículas? Que el diámetro de esa estructura es del orden de los nanómetros, ¿ya? Por eso que son nanopartículas. En el caso de los particulados, son partículas grandes. Entonces, materiales particulados son materiales con partículas cuya función no es mejorar resistencia, sino darle propiedades especiales al material. A diferencia de las nanopartículas, cuya función es aumentar la resistencia, en el caso de materiales particulados, la función es adquirir nuevas propiedades. Por ejemplo, materiales abrasivos. ¿Qué es un abrasivo? Como la lija. Es una serie de partículas duras inmersas en un polímero que lo mantiene pegado a una resina o un papel o una base. ¿Se entiende? Ese es un material compuesto cuya función es ser abrasivo. Por ejemplo, contactos eléctricos. Se pone entre medio materiales, partículas de material que hacen, por ejemplo, que a un material conductor se vuelva muy resistente. Ejemplo, un material de plata con tungsteno. Como ustedes saben, los materiales más conductores que existen son cobre, aluminio, oro y luego viene el
caro como para hacer fibras y materiales conductores, por lo tanto se usa el cobre. La plata también es un muy buen conductor y el problema es su precio, por eso no podemos hacer fibras o cables de plata. Imagínense, roban las de cobre, peor con las de plata. Pero en materiales pequeños, en contactos eléctricos de materiales electrodomésticos o electrónicos, por ejemplo, materiales que tienen que estar sufriendo una corrosión física o química, materiales que, por ejemplo, son contactos que se van moviendo, por ejemplo, motores eléctricos, ¿cierto? El motor se va moviendo y por lo tanto tiene una pieza que realmente tiene que contactar, por lo tanto hay un roce. Si yo tuviera un contacto solo de cobre, ese contacto se iría gastando con el tiempo y duraría poco. Por lo tanto, lo que se hace es generar contactos que son extremadamente duros y resistentes a esa corrosión o abrasión. Por lo tanto, se hacen contactos pequeños de plata con partículas de tungsteno. Las partículas de tungsteno son partículas muy duras que hacen que el material no se ablande, no cambie la forma y sea muy buen conductor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se muele tungsteno. Tenemos tungsteno en forma de polvo, ¿ya? Y lo que hacemos es un material cerámico. Se aprieta, luego de que se aprieta, queda un material lleno de gránulos de cerámico apretado, luego se recose o sinteriza. ¿Se acuerdan qué era el sinterizado en materiales cerámicos? Es el proceso de quemado donde se unen los materiales cerámicos, se forman enlaces entre las partículas. Por lo tanto, tengo un material enlazado y luego se le vierte plata y se rellenan los espacios entre medio. Por lo tanto, es un material donde la plata está en contacto completamente entre sí, pero al medio tiene gran cantidad de poros de tungsteno. Esto es un material compuesto particulado. Por lo tanto, las partículas son pequeñas, porque estamos hablando de un polvo cerámico, pero aún así se ven al microscopio. Por lo tanto, no son nanopartículas, son milipartículas o en algún caso micropartículas, pero no es nanopartícula, por tanto no es un compuesto por dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve el material compuesto particulado? Respuesta: para dar propiedades diferentes a la que tenía el material solo. La plata tiene como compuesto, la plata básica, lo que está acá, la plata básica es ser buen conductor, pero muy blanda. Por lo tanto, le agrego un material duro y ahora el material particulado tiene la función de ser conductor sin perder su conductividad y además ser duro. ¿Cuál es el otro proceso que podríamos hacer en la plata? Endurecerlo por deformación, ¿se acuerdan? Si yo deformo la plata por endurecimiento, o sea, yo deformo la plata y endurezco por deformación, la plata va a quedar más resistente. El problema es que baja la conductividad. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, no pierdo conductividad y aumento resistencia. Acá tengo, bueno, hay varios ejemplos de aplicaciones. Y acá aparece algo importante, ya que hay propiedades de ese material compuesto que se trabaja con algo que se llama la regla de las mezclas. En este caso, se habla de la densidad. ¿Cuál es la densidad del material compuesto? Es la sumatoria. La densidad de un material compuesto es la sumatoria de cada una de las densidades que componen ese material. Por ejemplo, la densidad en el caso del material compuesto de plata con tungsteno es la densidad de tungsteno más la densidad de la plata, pero cada uno multiplicado por la fracción de composición de cada uno. Y esa fracción ya es la letra F. Por ejemplo, si el total es el 100%,
se dice que la fracción es 1. Por lo tanto, es el porcentaje partido por 100. Eso es fracción. Por lo tanto, si yo tengo que el 40% está en forma o está en tungsteno, la fracción va a ser del 0,4. El 60 restante es plata y por lo tanto la fracción de la plata es el 0,6. La sumatoria de las fracciones tiene que dar fracción 1. ¿Se entiende? Por lo tanto, la densidad del material sería 0,4 por la densidad del tungsteno más 0,6 por la densidad de la plata. A esto se le llama regla de las mezclas. Y no solamente tiene que ver con la densidad. Se ha visto que en muchos casos se pueden estudiar, por ejemplo, sigma. ¿Qué es un sigma? Esfuerzo o resistencias. La resistencia de ciertos materiales, en este caso vamos a hablar de algunos como fibras, ya en un determinado tipo de material compuesto. La resistencia está o se determina a partir de la regla de las mezclas. Sería la fracción de la matriz por la resistencia de la matriz o el esfuerzo de la matriz más la fracción de las fibras por la resistencia de las fibras. El módulo elástico, la resistencia a la constante, por ejemplo, de conductividad térmica, la constante de conductividad eléctrica en algunos casos. Varias de estas propiedades se pueden determinar con esta llamada regla de las mezclas. En el caso en particular de materiales compuestos por partículas, lo que ustedes pueden determinar es solo la densidad. Por lo tanto, en materiales particulados lo que se determina es la densidad. Y la densidad se determina por la regla de las mezclas. De acuerdo. Materiales compuestos por fibras. Siempre vamos a explicar después este dibujo. Este dibujo no es el dibujo que represente todos los materiales compuestos por fibras. Solo tiene que ver con este término, la anisotropía o la isotropía. Esto es para explicar lo que es anisotrópico o isotrópico. ¿Qué es anisotrópico? Cuando la orientación de las propiedades de un material solo están hacia un sentido o una dirección. En este caso, este material tiene las fibras en un sentido, por lo tanto su resistencia solo está dada en un sentido o en una dirección, pero no en el otro. ¿Se entiende? Ese material es anisotrópico. En cambio, un material que tiene resistencia en todos los sentidos se le llama isotrópico. ¿De acuerdo? Para eso sirve esta característica. Bueno, ¿qué es un material reforzado compuesto por fibras? Ya vimos, lo primero era particulado. Una propiedad del material particulado es que es un material isotrópico, porque la partícula no va dirigida en algún sentido en particular, sino que está en las tres dimensiones. Por lo tanto, el material particulado, compuesto particulado, es isotrópico. En cambio, el material compuesto por fibras ya no es isotrópico, sino que depende de la dirección de sus fibras. Ejemplos de este material: fibra de vidrio, fibra de carbono, algunos Kevlar. Creo que me corta el Kevlar. Algunos materiales compuestos por Kevlar, como
para las puertas de vehículos antibalas, por ejemplo. ¿Qué es un material compuesto con fibra? Es un material donde se ponen fibras, varias fibras de forma tridimensional. Estamos hablando de que en un espacio tridimensional yo empiezo a recubrir con fibras y encima de esas fibras, entre medio de ese espacio, yo le meto un polímero que por lo tanto sumerge cada fibra en una llamada matriz polimérica. No siempre debe ser polimérica, pero en general la forma de un material reforzado con fibra es polimérica. Todos los materiales compuestos con fibra que yo conozco, su matriz es polimérica, pero se ha intentado trabajar con fibras metálicas. Otro material que podría entenderse como material compuesto y reforzado con fibras es el hormigón. Ahí tenemos un material que no es polimérico. Son fibras metálicas, hierros, y encima tienen hormigón o cemento. ¿Se entiende? De acuerdo. ¿Cuál es la gracia que dan las fibras a un material reforzado? La resistencia. La gracia que tienen siempre es aumentar resistencia, pero el material reforzado con fibras es anisotrópico, por lo tanto la resistencia solo aumenta en el sentido de las fibras. Por ejemplo, la madera es un material reforzado con fibras, es un material que se entiende como un material compuesto con fibras. Todas las fibras de celulosa son fibras que están en un sentido. Por lo tanto, la madera es muy resistente en dos ejes, que es de tracción, que es en cierta manera de compresión. Pero cuando uno va en 90 grados en el sentido de la fibra, el material es muy poco resistente. Con un hacha es fácil partir un gran trozo de madera en el sentido de la fibra, ¿se entiende? El corte de esa forma. En cambio, al ponerlo en 90 grados, la madera resiste bastante más. Por eso que es importante el concepto del sentido de las fibras. Ahora, al igual que los materiales nanoparticulados, para que un material aumente su resistencia con las fibras deben ser resistentes, duras, aunque en muchos casos frágiles, y estar sumergidas en una materia o en una matriz que debe ser menos resistente pero más dúctil. Cuando ocurre esto, el material es realmente reforzado con fibras. Por eso que no hay mejor material o más dúctil y blando que un polímero. Por eso que las fibras se ponen dentro de un polímero. ¿Hay algunos de ustedes acá que ya hicieron un laboratorio con Adán de polímero? Ese plástico que están usando, el poliéster, es el principal material como matriz para fibras de vidrio. Por lo tanto, lo que se hace es poner fibras de vidrio y luego se le pone ese polímero, que es la resina, que es el monómero. Luego se le pone encima el partidor, ¿cierto? Que es el que produce radicales libres, que es un peróxido, y un catalizador o un que se llama... No era lactiado, se llama... Sí, en algunos casos cobalto, pero se le llama acelerante. Cuando uno va a comprar a la empresa, uno compra un acelerante, que en realidad químicamente es el activador, ¿ya? Pero industrialmente se conoce como el acelerante. Entonces lo que uno hace es, tengo un peróxido, le pongo un metal que puede ser cobalto, puede ser cobre, puede ser hierro, puede ser radiación ultravioleta, puede ser calor, no puede ser calor. En general son esos. Y en ese momento se genera un radical libre y eso empieza a polimerizar la resina y por lo tanto la fibra queda sumergida dentro de una red que ya se utilizó, ¿se entiende? O sea, la fibra queda metida dentro de una resina que es más blanda. Entonces, esa es la gracia de un material compuesto. La fibra debe ser resistente, pero la matriz blanda. Como dice acá, uno puede tener casi incluso el 80% de ese material forma parte de la fibra. No necesito que sea puro plástico y entre medio algunas fibras. Se ha visto al revés, que es casi pura fibra, pero con un poco de plástico.
Una cosa que se hace para los materiales fibra de vidrio comunes es que la fibra de vidrio que uno compra es una especie ¿cómo se llama esto? De género. Y uno corta ese género con la forma que le quiere dar, por ejemplo, una puerta de auto, una carrocería, lo que sea. La corta y corta varios trozos de la misma dimensión. Y con el mismo polímero que ustedes usaron en el laboratorio, con una brocha, se baña toda esa resina con el polímero, luego se le pone otro polímero, o sea, otra fibra de vidrio arriba, se vuelve a bañar, otra arriba, se vuelve a bañar, es como hacer esto papel de, ¿cómo se llama? Papel maché. Es como el mismo concepto del papel maché. Así se va trabajando con la fibra de vidrio. Y al final lo que tengo es gran cantidad de fibra de vidrio, cerca del 80% que es pura fibra de vidrio, pero esa fibra de vidrio está pegada con el polímero. ¿Se entiende? En este caso, para los materiales compuestos de fibra, también se usa la regla de las mezclas para la resistencia. Y la resistencia se determina, en el fondo, la resistencia del material compuesto es igual a la fracción de las fibras por la resistencia de las fibras más la fracción de la matriz por la resistencia de la matriz. ¿Se entiende? Y así voy calculando la resistencia de este material. ¿Cuál es el problema si yo ocupara solo fibras? Que la fibra es tan frágil que se rompería por ese esfuerzo. Por lo tanto, el material compuesto, la parte polimérica, ayuda a que esa fibra tan resistente no sea dañada por otro tipo de golpes. Por lo tanto, el material es bastante mejor en calidad. Un concepto importante a la hora de escoger un material. Esto se usa cuando uno trabaja en industria con materiales bastante caros. Se ha usado para los vuelos espaciales, se ha usado para automóviles de gran velocidad, estamos hablando de autos de carrera o instrumentos que son muy costosos. Para calcular qué material voy a usar, lo que se usa no es cuál es la resistencia del material, sino un concepto nuevo que es la resistencia específica. ¿Qué es la resistencia específica? Es la resistencia del material dividido por su densidad. Es decir, se compara la resistencia específica entre el acero, entre el material compuesto, entre el material de aluminio, ¿se entiende? Y en el fondo, ¿qué es la resistencia específica? Es una comparación de la resistencia de un material que es liviano. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuán resistente puede ser un material que es más liviano que el otro? De esa forma, la resistencia real de un acero podría estar similar a la resistencia de una fibra de vidrio, por ejemplo. Pero el acero, ese tamaño de acero, va a ser 10 veces más pesado que esa misma cantidad de fibra de vidrio. Por lo tanto, si yo necesito hacer, por ejemplo, un cohete, si yo necesito hacer un auto de velocidad, ese automóvil debe no solamente ser resistente, sino además liviano. Entonces, para poder tener un material liviano y resistente, se ocupa ese término. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿No todavía? No mucho. Si comparamos, por ejemplo, materiales como metales, polímeros o materiales compuestos, por ejemplo, un material que no hay compuesto, es solo un polímero, es el polietileno. Ese polietileno
tiene una resistencia a la tensión de 480 versus, por ejemplo, el Kevlar, que es un material cuya resistencia es 650, o un material que podría ser un cerámico carburo de silicio que es de 570. Esa es la resistencia. Uno podría decir, oye, el carburo de silicio es más resistente, aunque, ojo, es cerámico, por lo tanto la resistencia es a la compresión, no a la tracción. Pero para saber qué material me sirve más, yo no comparo solamente la resistencia a la tensión, sino que lo que comparo es la resistencia específica. En ese caso, a pesar de que la resistencia a la tensión es 480, la resistencia específica es 13,7. En cambio, el Kevlar tiene una resistencia de 650, es decir, es mucho más resistente que el polietileno, pero de forma de resistencia específica, el polietileno es mucho mejor porque, a pesar de que el Kevlar es más resistente, al coordinar propiedades como resistencia versus masa versus densidad, la resistencia específica del polietileno es 13,7 versus 12,5. Por lo tanto, si quiero hacer una pieza para un material de un automóvil de carrera, por supuesto no voy a usar Kevlar, que es muy pesado, ¿se entiende? Es mucho más resistente, pero es más pesado. Por lo tanto, haría un auto, o sea, ¿para qué me sirve el Kevlar? Para un auto antibala, que va a ser pesado, necesita un motor grande. Pero si quiero hacer un motor, o sea, un vehículo que sea liviano, pero que sí me resista ciertas, por ejemplo, cargas del viento, cargas de golpe, yo voy a hacer un material que va a ser resistente pero liviano, y en este caso la forma de compararlo es la resistencia específica, por lo tanto se trabaja con polietileno, ¿se entiende? Es decir, es mejor hacer un material de polietileno para un vehículo, por ejemplo, para un cohete, que hacerlo de Kevlar. Se trabaja esto, por ejemplo, en la parte espacial, en el espacio. Yo no puedo usar Kevlar, a pesar de que es más resistente, no voy a usar Kevlar porque va a ser tan pesado el cohete como el acero que no va a poder levantarse. Por lo tanto, se buscan materiales que tengan buena resistencia específica. ¿Cuáles son materiales con alta resistencia específica? Por ejemplo, el fibra de carbono. Este es carbono, esto más bien fibras de carbono. La fibra de carbono es un material que tiene buena resistencia, pero además tiene muy buena resistencia específica. Por lo tanto, ¿cuáles son los mejores materiales usados para competencia automotriz, motos, incluso naves espaciales o aviones? Fibras de carbono, ya que tiene una muy buena resistencia específica. A comparación con la fibra de vidrio, se dan cuenta que la fibra de vidrio tiene menos resistencia específica. Eso tiene que ver con la resistencia versus densidad. ¿Se entiende el concepto, no? Más o menos. No mucho todavía. No veo cara de energía más nada.